doctora Anelia. ¿Cómo está, doctora? Estamos ready para las preguntas. ¿Sí? Sí, Ok, la sí, primera. La primera es, ¿qué es un virus? Vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué es un virus? ok. Un virus es un agente infeccioso microscópico que no posee células y está compuesto de material genético que puede ser ADN o ARN, que está protegido por proteínas. Y estos agentes infecciosos requieren de una célula viva para replicarse. Entonces son considerados por algunos como parásitos. Ok, es un parásito, pero no es una ameba, por ejemplo. Es parásito, No, no es, se refiere a que no no está es vivo. Eso está en un debate. Hay científicos que consideran que sí son vivos y otros que no. Y es porque eh, los que dicen que no es vivo es porque un virus no es capaz de reproducirse por sí mismo. Necesita forzosamente de una célula viva, infectar una célula viva para poder replicarse. Y los que dicen que sí es un ser vivo, um, especulan que podría ser un parásito que evolucionó a al grado máximo del parasitismo. Porque un parásito dice, bueno, ¿para qué quiero tener eh, célula si puedo infectar una y tener y robar toda su maquinaria, ¿no? Entonces existe eso, es todavía en debate. Ok, entonces una parte de la comunidad científica considera que es un parásito evolucionado al máximo nivel de dependencia. Ya. Así es. Ok, entonces un virus encima de una piedra no podría vivir, por No, ejemplo. no pueden vivir, no. No solo son Ya. inertes hasta que entran en contacto con un ser vivo que posee células, que puede ser una bacteria, una planta, un animal. Ok, y para considerar vida hace falta que haya reproducción, o sea, replicación o algún tipo de reproducción. Sí, pues eso también, no sé, es como en debate, pero sí, normalmente se considera vivo algo que puede, al menos por ejemplo, una célula se divide en dos, ¿sabes? O sea, así sea, Ya. am, o inclusive en las bacterias también se pueden como, fu- como fusionar en dos y crear otra bacteria, ¿no? Ah, ok. O sea, y eso lo hacen independientemente, no necesitan como infectar algo. En cambio, un virus, por ejemplo, si hay virus que están congelados en el permafrost, ¿no? De los glaciares, y están ahí inertes y, ¿sabes? A lo mejor con el cambio climático van a ser liberados y pueden infectar a alguien, pero mientras no haya una célula viva cerca de ellos, no, no hacen absolutamente nada. Ah, ok, entonces esos virus congelados estarían vivos o no. O sea, porque hasta ahora el concepto de vida que había entendido era que hubiera replicación a nivel celular, ¿no? Sí, sí, entonces, por ejemplo, en este caso eso se consideraría que no está vivo. Que no está vivo. O Pero sea, si se es llega a como, descongelar y infecta a alguien, pues, pero, pues sí, es como debatir, como dices tú, eso ya viene más filosófico. ¿Qué es claro, la vida? ¿Qué es un ser vivo? claro, claro. Entonces, en biología, como te digo, nosotros definimos un ser vivo, porque es capaz de funcionar por sí mismo. Y como dices tú, la reproducción, así sea de manera sexual, es un aspecto que se considera. Pero, como te digo, también existe el debate, bueno, pero ese agente, ¿por qué existe, no? ¿Es un patógeno que llevó el parasitismo al extremo o es simplemente una partícula que posee un trozo de ADN que eventualmente puede entrar a una célula? Es Perfecto, algo perfecto. que... Sí, es algo, es bastante dual, ¿no? Pasa bastante en la ciencia esto de la dualidad, ¿no? Con la dualidad onda-partícula, la Sí. superposición de Además, estados. además, sí, además
como sabes, la ciencia no es una verdad absoluta, ¿no? Claro. Nosotros en este momento estamos discutiendo esto, pero puede ser que en 10 años alguien descubra algo más y entonces diga otra cosa. Entonces, la ciencia nunca es una verdad absoluta, siempre está en constante evolución y en constante contradicción. Hay unos científicos que encuentran una cosa, otros que dicen, ah, no, nosotros encontramos esto. Entonces, ahorita en este mismo momento estoy hablando contigo, tal vez hay un virólogo publicando algo completamente nuevo que no conozco, ¿sabes? Es muy, muy dinámica. Ok, entonces ya saben, Mysterian, en ciencia no hay verdades absolutas. Así es. Ok, perfecto. Perfecto, doctora. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se conoce como retrovirus? Porque el virus de evolución forzada dicen, o sea, lo clasifican como retrovirus. ¿Qué es un retrovirus? Ok, un retrovirus es un tipo de virus de ARN. Y un virus de ARN, a ver, la diferencia entre el ADN está en doble cadena normalmente y sus bases, o sea, las letras que lo conforman son la adenina, timina, guanina y citosina. El ARN existe en una sola hebra, en una sola cadena, no está en doble. Entonces, y además tiene una diferencia con el ADN, en lugar de timina, tiene una base que se llama uracilo. Y estos virus tienen un ARN y una enzima que es capaz, que se llama transcriptasa inversa, que es capaz de convertir ese ARN en ADN. Entonces, cuando un retrovirus infecta un animal, entra el ARN a la célula y la transcriptasa inversa lo convierte en ADN y ese ADN luego es incorporado al genoma del individuo o del animal infectado. Entonces, por eso supongo que lo usan en esta serie, porque los retrovirus tienen esa capacidad de integrarse al genoma de un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa cuando se integra? Las células empiezan a copiar ese trozo de ARN como si fuera parte del genoma del organismo infectado. Y este ADN viral resultante se le llama provirus. Y hay algunos ejemplos de retrovirus así, por ejemplo, el VIH funciona de esa manera, se integra al ADN. Ah, ok. O sea, sería como que él logra replicarse dentro del ADN del portador, algo así. Sí, sí, porque, bueno, al infectar el virus la célula del organismo, entra el ARN y la enzima que te mencionaba, y esa enzima convierte el ARN en ADN. Y eso fue un gran descubrimiento científico porque normalmente había algo en biología molecular que se le llamaba el dogma. Y normalmente decíamos, el ADN pasa de ADN a ARN y luego a proteína. Se había establecido como ¿sabes? Como algo que así debía ser. Entonces, cuando se descubrió esta enzima que pasa de ARN a ADN, fue todo un descubrimiento, ¿sabes? Como, entonces lo que nosotros pensábamos que era en este orden, no lo es. O sea, en la naturaleza hay, ¿sabes? En todas las direcciones, va de ADN a ARN o de ARN a ADN. Y es muy interesante porque en el laboratorio nosotros usamos esa enzima, está purificada y la usamos para hacer experimentos. Porque el ARN, ¿sabes? El ARN es muy inestable. Como es solo como no está en doble cadena, la doble cadena del ADN le da cierta estabilidad. Y cuando es solo una cadena así desprotegida, haz de cuenta que los nucleótidos, o sea, las letras, están así como expuestas. Y es más fácil que se degraden. Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, cuando queremos estudiar ARN, tenemos que transformarlo con esta enzima, transcriptasa inversa, en ADN.
para que sea más estable y podamos hacer experimentos y todo. Pero en biología molecular tenemos hasta bromas acerca del ARN. Decimos que si miras el tubo feo, ya se degradó. El ARN es muy, muy inestable. Ok. O sea, por eso un virus no podría vivir encima de una piedra, ¿no? O sea, ¿cuántos Sí. segundos? Bueno, lo que tienen los virus es que tienen proteínas que protegen ese ARN. Ya. Y estructuras llamadas cápsides. Pero, por ejemplo, tú puedes destruir esa envoltura con jabón. Por eso Ya. te recomienda mucho lavarse las manos, porque con eso puedes destruir la estructura de algunos virus. Habrán otros que tal vez sean más resistentes, pero sí, debe haber varias cosas que los eliminan. Ya, esas proteínas son las que permiten que estén congelados, como me También, mencionó, y si se descongela puede ser que regresen a la vida, vamos a decirlo. sí, Ok, exacto. ok. Supongo que, o sea, si hay una clasificación que es retrovirus, entonces es que no todos los virus son retrovirus. ¿Qué otro mecanismo tendría un virus para infectar al paciente, a su receptor, y poder desarrollar una especie de vida, como hemos hablado, ¿no? Pues además de los retrovirus que son de ARN, tenemos los virus de ADN. Entonces esos virus entran, pero el ADN no se integra al genoma de sus víctimas. Es solamente como que leído, produce ciertas proteínas, se infecta y avanza, pero no se integra al genoma. Y los retrovirus son muy interesantes porque si infectan una célula como un óvulo o un espermatozoide, pueden pasarse a la siguiente generación. Eso le iba a Entonces, preguntar. O sea, entonces un el retrovirus es mucho más 8%, peligroso. pues es otro mecanismo, se podría decir. El 8% del genoma humano son retrovirus que quedaron atrapados en nuestro genoma por todas las infecciones que han tenido nuestros ancestros desde hace millones de años. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es que la placenta existe gracias a una infección viral ancestral. Wow. O sea, sí, hoy en día no O sea, se puede decir naceríamos. que los retrovirus nos han ayudado en la evolución. Sí, nos han concedido ciertas funciones vitales, como la existencia de la placenta. Eso Wow. fue una infección viral ancestral. Y actualmente, pues, o sea, no todos son benéficos. También puede haber infecciones virales de retrovirus que nos causan cáncer, como el virus y el virus del papiloma humano. Ok, ok, Sí. perfecto. Wow, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá? Que los retrovirus nos ayudaron a la evolución.